Buenas tardes a los que os conectáis desde Europa, buenos días a los que estáis en América. Para mí es todo un honor que me regaléis estos 90 minutitos de vuestro tiempo, ¿no? Para poder hablar de un tema tan interesante y tan apasionante para mí como es el duelo, ¿no? Los procesos de duelo y pérdida. Como decía antes de arrancar, para mí es un súper reto porque a mí me apasiona mi trabajo, pero es verdad que es difícil resumir en tan poco tiempo cuáles son las claves para acompañar de una manera funcional y eficiente en procesos de duelo o para transitar nuestros propios procesos de duelo. Así que llevo unos cuantos días trabajando en esto para poder articular una especie de guía con las dinámicas más potentes, qué necesitamos para transitar, para elaborar eficientemente nuestros procesos de duelo y también comentar cuál es el itinerario del duelo, ¿no? Me presento yo muy brevemente en un minutito para que me pongáis foco y os pido que mi manera siempre de transitar o de vivenciar los talleres es eso, es que sea un taller más que una masterclass, así que os pido que tengáis a mano un bolígrafo y un papel, un lapicero y un papel para algunas dinámicas que haremos, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy José González, como supongo que sabréis la mayoría de vosotros, soy psicólogo especialista en procesos de duelo. Resumiendo muy rápidamente a qué me dedico, la mitad de mi trabajo es acompañar a personas en procesos de duelo, normalmente de duelo por muerte, pero también de duelo por salud. También trabajo en duelo infantil, en duelo perinatal, en muerte por suicidio, duelo de salud, duelo de pareja. Y la otra mitad de mi trabajo, lo que vamos a hacer hoy, la formación de profesionales psicosociosanitarios, de personas que acompañan a otros dolientes, ¿no? La idea siempre, o mi idea en la formación es que sea vivencial, es decir, que lo que vamos a hacer es intentar compartir cuáles son las dinámicas más potentes para poder desarrollar alguna de ellas, ¿no? Yo os propongo que durante todo el taller, en vez de articularlo desde la parte más profesional o a la vez, lo llevemos a lo personal. Que cada uno de vosotros escoja el duelo con el que quiere trabajar estos 90 minutos. La persona que ha perdido por fallecimiento, por muerte o que teme perder, ¿no? Yo lo podría hacer con mi padre, que murió durante la pandemia, o con mi madre, que temo que muera en un tiempo cercano, ¿no? Como digo, es tan ambicioso el objetivo como para intentar resolver estas 4 preguntas que os comparto en esta diapositiva. ¿Qué necesitamos los seres humanos para acompañar y acompañarnos en procesos de duelo, ¿no? ¿Qué hace que sea tan difícil transitar la pérdida, ¿no? Yo llevo toda mi vida profesional, más de 20 años, trabajando en duelo y he acompañado unos 24.000 dolientes. Mi labor hoy es así de sencilla, es hacer de portavoz de estos 24.000 dolientes. A estos 24.000 dolientes, cuando hemos acabado nuestros procesos terapéuticos, le hemos preguntado ¿en qué te hemos sido útiles los profesionales y por qué? ¿Qué dinámicas han sido las más potentes? Y lo contrario, ¿en qué hemos fallado y cómo podríamos haber sido más útiles? Mi labor en este ratito que me regaláis consiste solo en esto, en hacer de portavoz entre mis dos partes laborales, ¿no? La que tiene que ver con psicólogo especialista en procesos de duelo y la que tiene que ver con formador. Yo os voy a trasladar lo que esta base empírica tan amplia nos ha dicho que funciona a la hora de acompañar en procesos de duelo. ¿Por qué es tan complejo elaborar la pérdida o la muerte? Porque nuestra sociedad es tanatofóbica. Nos educan, nos crían y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte e incluso de espaldas a las emociones desagradables que van aparejadas a todo proceso de duelo. Para transitar cualquier proceso de duelo vamos a tener que sostener nuestra negación, rabia, ira, envidia, tristeza, culpa. Si somos profesionales no solo vamos a tener que sostener nuestras propias emociones, sino también las de los dolientes que acompañamos. No nos lo ponen fácil porque en la educación se nos educa, como decía, de espaldas a la muerte. Incluso para profesionales, que hay muchos profesionales conectados, la mayoría de los participantes, recibimos muchas veces formación en procesos de duelo, pero es muy teórica, muy abstracta y no son dinámicas que se puedan aplicar directamente a consulta para sostener la emoción desagradable del doliente. Yo empecé a trabajar en esto desde ahí, ¿no? Hace 20 y pico años trabajaba en la unidad clínica de la Universidad Complutense en Madrid, de donde soy, y yo devoraba libros, manuales, métodos de diferentes paradigmas para poder acompañar a personas en procesos terapéuticos.
Para todos encontraba una guía, menos para los procesos de duelo por muerte. Conocía las fases, las tareas, pero no encontraba la manera de articular qué herramientas, qué dinámicas, qué hacer cuando de repente estoy trabajando con un padre que acaba de perder a su mujer y a su hijo en un accidente de tráfico y se quiebra, roto de dolor. O conecta con la culpa una madre que ha perdido a su hijo tras una leucemia porque cree que se tuvo que cuidar más durante el embarazo o duda que son sus genes. Esto es una muestra de que las formaciones normalmente no tienen este punto vivencial. Para yo poder acompañar a otro doliente tengo que tener trabajados mis propios procesos de duelo. Por eso os comparto el próximo especialista en procesos de duelo, que comienza el 20 de marzo, donde testearemos en primera persona las dinámicas que son más potentes, más eficientes a la hora de elaborar nuestros propios procesos de duelo. Primero para trabajar mis procesos de duelo y así después poder acompañar a otros dolientes. Vamos a nombrar todas estas dinámicas, vamos a abordarlas, vamos a compartirlas, vamos a ver cuáles son las claves del duelo, que ya hemos empezado a nombrar algunas de ellas, y veremos el itinerario del duelo, que es como la actualización última que hay para poder elaborar, transitar, digerir esas emociones desagradables, ¿no? Todos los asuntos pendientes y las tareas que son necesarias para poder cicatrizar cualquier proceso de duelo o pérdida. Estamos en un momento sociosanitario sumamente importante. Yo que quizás pueda tener esta perspectiva de los últimos 20 y pico años, el duelo siempre ha sido un tabú, era algo que costaba que apareciera en los medios de comunicación o en formaciones abiertas como esta. Pero desde la pandemia, a los especialistas en procesos de duelo se nos ha colocado un poco en el centro, se nos ha visibilizado. Yo durante estos días previos, los que vivís en España seguro que lo conocéis, los que vivís en América a lo mejor también, pero si no, yo os comparto esta situación tan trágica que ha sucedido, ¿no? En la ciudad de Valencia ha habido un incendio que ha devorado un edificio entero en el que han muerto muchas personas y a raíz de esa tragedia estamos los psicólogos especialistas en procesos de duelo constantemente en los medios de comunicación. Esto ya pasó en la pandemia, ¿verdad? En la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos los seres humanos de a veces sostenernos, apoyarnos en profesionales para elaborar nuestros procesos de duelo y pérdida. Algo que antes se hacía o se creía que se podía hacer de una manera natural, ahora hay una permeabilización mucho mayor para que haya profesionales que acudan. No solo se visualiza el duelo por muerte, ¿no? También otro tipo de duelos. En el caso de los incendios de Valencia, la pérdida del hogar, no solo la material, ¿no? Sino del lugar donde yo me refugio. La pérdida de bienes materiales, la pérdida de animales, de mascotas. Cada vez se pone más el foco en el duelo perinatal, ¿no? En un padre o una madre que espera un hijo y lo pierde, que normalmente es un duelo desatendido, desautorizado. Los duelos de amistad. Los duelos de salud, ¿no? Todos los que estamos conectados aquí nos vamos a enfrentar a esto, a la cuarta edad, esto que llaman los duelos de salud, ¿no? Es decir, la mayoría de los que estamos conectados vamos a morir en enfermedades degenerativas. Casi todos nosotros en instituciones, en hospitales. Eso que llamamos el duelo anticipado, ¿no? Que son aquellos procesos de muerte que comienzan antes de la muerte, en una enfermedad degenerativa, ¿no? Las más comunes, de las que más beben toda nuestra sapiencia, toda nuestra investigación, Alzheimer y cáncer. Pues bien, aunque sabemos que en el duelo anticipado tenemos una oportunidad mayor de despedirnos de nuestros seres queridos, esto es un ejemplo real, ¿no? Mi madre tiene Alzheimer, seguramente cuando yo reúna el valor de despedirme de ella, ella no será del todo consciente cognitivamente. Incluso yo, que le dedico 6 días a la semana, 9 horas durante 20 y pico años al duelo, mi tanatofobia impide que sea capaz de afrontar ese momento. Voy retardando la despedida de mi madre y cuando me despida de ella seguramente cognitivamente ya no sea capaz de integrar todo lo que digo, ¿no? No digo como una propuesta, sino como una autodenuncia, ¿no? Como todos los profesionales que estamos conectados, o la mayoría de nosotros, también tenemos esa parte tanatofóbica. Sobre esto va a ser parte del taller, ¿no? Afrontar nuestra propia tanatofobia. También hay una necesidad muy grande en la formación de otros profesionales psicosociosanitarios, ¿no? No solo psicólogos, sino psiquiatras, oncólogos, enfermeros, auxiliares, educadores, cooperantes. Hay una demanda enorme en nuestra sociedad para que todos los profesionales psicosociosanitarios tengan herramientas para poder sostener la emoción desagradable en todos los procesos de duelo, ¿no?
¿no? Así que desde aquí, aunque al final resolveré muchas de las preguntas que me hacéis muy amablemente por WhatsApp y por mail, yo os invito a que os forméis en procesos de duelo, ¿no? Porque la sociedad os necesita, ¿no? Es un momento donde hay una demanda elevadísima. Esta formación, el especialista y el experto, que son como los 3 escalones en la formación de duelo que comparto con vosotros, son una salida a esa enorme demanda que hay en nuestra sociedad y esa poca oferta, ¿no? Es decir, no hay profesionales formados en esto, ¿verdad? Bueno, hablamos rápidamente de los tipos de duelo. El duelo anticipado lo hemos nombrado, ¿no? Sería aquel, si este es el momento de la muerte, que deviene previamente. Yo ponía el ejemplo de mi madre, ¿no? El Alzheimer o el cáncer, cualquier enfermedad degenerativa, a priori nos daría la oportunidad de poder despedirnos de la persona que queremos. Pero habitualmente no lo hacemos. Es decir, normalmente esa oportunidad en el duelo anticipado no se da. Muchos de los que estamos conectados, porque si os interesa el duelo seguramente sois profundamente empáticos, vamos a ser o sois cuidadores de nuestros mayores. Eso va a provocar que cuando mueran nuestros mayores que cuidamos, entre muchas otras emociones, la tristeza, el enfado y la rabia, quizás en muchos de nosotros se dé el alivio. El alivio porque mi madre deja de sufrir, porque puedo recuperar en parte la vida que creo, o creo recuperar la vida que tenía antes. Sin embargo, después de ese alivio, ¿qué emoción deviene? La culpa. ¿Cómo puedo aliviarme porque mi madre haya muerto? Cada duelo no hay duelos más sencillos que otros, son todos diferentes en su idiosincrasia, pero el duelo anticipado nos da esta oportunidad de despedirnos que muchas veces no aprovechamos. El duelo normal sería aquel que deviene tras la muerte de mi ser querido, ¿no? Muere mi padre y yo logro derrumbarme, logro transitar todas esas emociones desagradables que componen las fases en el proceso de duelo. Tristeza, rabia, ira, negación, envidia, culpa. Normalmente, muchos de nosotros no somos capaces de conectar directamente o de normalizar nuestros duelos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene un rol distinto dentro del sistema familiar. Si sois tan amables, decidme si esto os resulta familiar. Cuando acudes a un tanatorio, es fácil identificar el rol que juega cada miembro de la familia, ¿no? Yo y muchos de los que estamos aquí somos los resolutivos de la familia, es decir, aquellos que consciente o inconscientemente intentamos resolver todas las situaciones en pro del sistema familiar. Si hay un psicólogo o un sanitario, tenemos todas las papeletas, ¿verdad? Llegamos al tanatorio, muere mi padre y yo soy quien está pendiente del papeleo. Como los hermanos de mi padre o los amigos de mi padre son mayores, les dejo el teléfono para que sepan llegar al tanatorio. Como mi hermana tiene problemas de ansiedad, que haya alguien que se queda con ella. Como mi padre es religioso, que haya un sacerdote. Me encargo de las flores, de que mi madre no esté sola. Y eso es reforzado por el sistema, me lo aplauden. Jota, que es como me llaman, ¿no? No José. Qué orgulloso estaría tu padre de ti. Yo cojo ese rol porque, por un lado, me sale natural y también porque el sistema me lo pide. Eso que puede parecer un manejo funcional de los primeros momentos en el proceso de duelo, normalmente deriva en duelos latentes o inhibidos. ¿Qué son duelos latentes o inhibidos? Son aquellos duelos que cuando se tendrían que dar, ¿no? Aquí, tras la muerte, quedan congelados, anestesiados y años después, lustros después, décadas después, debutan, a veces tras procesos de ansiedad o de depresión o con otros duelos concurrentes. Esa sería mi manera de deflectar, que llamamos, de no conectar con la angustia. ¿Cuántos de los que estáis conectados, si nos importa, por el chat, os reconocéis en este rol resolutivo y cuidador? Bueno, algunos ya lo decís, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Otros elaboran su proceso de duelo volcados, por ejemplo, en la tristeza. Mi hermana Bea se derrumba. Mi hermana María se vuelca en el trabajo. Mi hermano Antonio en alguna adicción. Bebe alcohol o en alguna compulsión. Hace deporte de manera compulsiva. Cada miembro del sistema familiar elabora su proceso de duelo de manera idiosincrática.
Es como si el objeto del duelo, en este caso mi padre, cada uno de los miembros de la familia tiene un cordón umbilical único hacia él. Cada uno elaboramos nuestro proceso de duelo como podemos, no como queremos. Pero esto es muy interesante de nuestra especie, ¿verdad? Los humanos siempre creemos en esos procesos de duelo, en nuestros procesos de duelo, que mi manera de elaborar el duelo es la correcta y los demás, el resto de miembros del sistema familiar, están equivocados. Hay un documento que trabajamos mucho en El Especialista, unas lecturas sobre duelo, donde habla de esto, de las fases, de las tareas, y es tremendamente útil porque a cada doliente puede identificar cómo cada miembro del sistema familiar está en uno de esos lugares. Yo estoy en negación, por ejemplo, ¿no? Mi manera de negar es volcarme en el cuidado de los demás o en la resolución de los trámites burocráticos. Mi hermana está en tristeza, mi hermano está en rabia o en ira. Y eso, lejos de que sea un problema a resolver, es algo que parece clave que hay que sostener. Permitir que cada miembro del sistema familiar elabore su proceso de duelo a su ritmo y a su velocidad, con sus asuntos pendientes. Súper importante esto, ¿no? Una de las maneras de intentar trabajar el duelo es reconducir todo tipo de duelo al duelo normal. Es decir, antes hablábamos de lo anticipado, ¿no? Si mi madre tiene 85 años, está cerca la fecha de su muerte, una buena manera de trabajar mi duelo anticipado sería imaginarme qué va a pasar cuando mi madre muera. Es algo que va a suceder. Mirarlo cara a cara, es decir, reconducirlo al duelo normal. ¿Cómo se van a mover los miembros de mi sistema familiar? ¿Qué va a pasar con la relación con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con la relación con mi mujer, con mi pareja? En los duelos complicados, que antes llamaban patológicos, exactamente igual. Los duelos patológicos o complicados son aquellos donde se quiebra el equilibrio psicoemocional de la persona. Para mí hay otra manera de definirlo, más de andar por casa, más entendible, y es cuando yo como doliente empiezo a odiar a todos los seres humanos. Seguro que muchos de los que estamos conectados, que somos dolientes, hemos vivenciado esto. Cuando estás en un proceso de duelo complicado, es como si te quemaras la piel en la playa en verano. Hasta un abrazo te duele, ¿verdad? Muere mi hermana por suicidio y si me preguntan en el trabajo qué tal, me enfado. Si no me preguntan, también me enfado. Si va mucha gente al tanatorio, me enfado porque van a cotillear. Si no van, son unos hipócritas. Todo duele. Todos los vínculos con los seres humanos se ven afectados. Muchas veces en el duelo no solo es importante trabajar el vínculo con el objeto del duelo, con la persona que ha muerto, sino también mi vínculo con los vivos. Eso que a veces llamamos duelos secundarios. El duelo secundario sería aquellas pérdidas, aquellos vínculos que se han erosionado, que no se hubieran erosionado sin la pérdida principal. Por ejemplo, muere mi padre y yo me distancio emocionalmente de mis hermanos. Yo creía que teníamos una familia unida, pero tras la muerte de mi padre, que nos tenemos que encargar del cuidado de mi madre, porque tiene Alzheimer y tras la muerte de su marido ha pegado un bajón, nos empezamos a distanciar o nos peleamos por la herencia. O una cosa súper común, me separo de mi pareja, porque no siento que me acompaña como yo necesito que me acompañe, ¿no? Este es un duelo secundario muy habitual. O muchas veces, ante la muerte, me cuesta vincularme, relacionarme en pareja, con parejas nuevas o con compañeros de trabajo nuevos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el duelo complicado patológico? Vamos a intentar resolver esos asuntos pendientes, las conversaciones que no tuve con mi padre, tratar de ordenar las diferentes etapas de nuestra vida. Lo veremos después con algunas dinámicas, ¿no? El duelo crónico o congelado, que es aquel que se queda atascado en una de las etapas o fases, también veremos qué dinámicas necesitamos aplicar para diluirlas, ¿no? El inhibido o el latente, que es aquel que congelamos, consciente o inconscientemente, y que debuta meses o años después. El ambiguo, que sería aquel duelo, o bien físicamente que no tengo los restos de la persona que ha fallecido, esto en muchas zonas sucede, ¿verdad?, con los desaparecidos, o también puede ser ambiguo en el vínculo, ¿no? Por ejemplo, muere una exnovia con la que estuve 10 años, pero ya hace 3 años que no éramos pareja. Ella tenía una nueva pareja y yo tengo una nueva pareja. Es un duelo ambiguo porque no sé muy bien dónde me coloco. O muere un ex amigo con quien me había enfadado desde hace 20 años. Son duelos ambiguos porque no están legitimados. No sabemos muy bien cuál es mi papel. Los duelos desautorizados son aquellos que no son permitidos socialmente, ¿no? El duelo perinatal, por ejemplo. La pérdida
de un bebé, ¿no? Esperar la vida de nuestro hijo y encontrar la muerte. Para mí, uno de los duelos más complejos que hay. Ahí tendremos que dotar de luz y de espacio y de tiempo donde no lo hubo. Lo más habitual en el duelo perinatal es que el mensaje que recibe la mujer o el hombre que ha perdido a su bebé es de sustitución. Aunque tenga una pareja súper inteligente emocionalmente, un sistema de mucho peso, de mucho apoyo, ¿cuál es el mensaje social que recibe una mujer o un hombre que está esperando a su bebé y lo pierde? Todavía estás a tiempo, no te preocupes, ya vendrán más. Hay un refrán que se usa en España horroroso: mujer legrada, mujer preñada. Todos esos mensajes que dicen que pases por encima del duelo, que no lo mires, que no lo sostengas. Eso genera muchísimos duelos complicados. Detrás de muchísimas depresiones posparto hay duelos perinatales previos que no han sido elaborados, que no se han permitido elaborar. Es decir, yo pierdo a mi bebé, no me permiten elaborar ese duelo y me cuesta vincularme con mi siguiente hijo. Una de las claves es dar espacio y nombre. En vez de llamarle feto, llamarle bebé. En vez de llamarle bebé, llamarle Daniela a esa pérdida perinatal, ¿no? Co-construir rituales de despedida. Estamos hablando del duelo perinatal, pero sirve para cualquier duelo desautorizado, ¿no? El duelo de amistad, por ejemplo, o el duelo animal, ¿no? Que son muchas veces bastones en otros procesos de duelo. ¿De acuerdo? Bien. El itinerario del duelo. Qué interesante es para mí este es un módulo del especialista y es un documento también que yo os comparto. Si me queréis escribir, que esto no lo he dicho, aquí lo tenéis, ¿no? jose@jgonzalezpsicólogo.com. Si queréis parte del material, la presentación o cualquier duda, me podéis escribir ahí. O en este Instagram, que también muchas veces colgamos recursos, ¿no? José González-psicólogo. En el itinerario del duelo, ¿no? Voy a nombrarlo para pasar a algunas dinámicas concretas, ¿no? Ya digo, hay un módulo específico en el especialista en procesos de duelo donde se trabaja una dinámica para cada hito del itinerario. Para mí esta es la actualización más moderna que hay, además de las fases y las tareas. Sin duda ninguna, una de las guías es el itinerario. El bereavement o circunstancias perimortales. Esto sería lo que está alrededor de la muerte. Muy curioso esto. Nosotros tenemos en castellano, que es el lenguaje que nos une a todos los que estamos conectados, ¿no? Hay gente de habla inglesa pero que habla castellano conectada. Un lenguaje súper rico, en general, mucho más rico que en inglés, ¿verdad? Sin embargo, para la muerte, como somos tan tanatofóbicos, nos cuesta ponerle nombre. Y en inglés sabéis que hay muchas más acepciones para el duelo. Está bereavement, grief, mourning, y se refiere a cosas distintas. El bereavement sería lo primordial, lo que está alrededor de la muerte. Sabemos que el duelo bebe de dos situaciones clínicas en psicología muy estudiadas. El estrés postraumático, que precisamente es lo que encaja con el bereavement, y los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Cómo vamos a trabajar las circunstancias perimortales, ¿no? Igual que en el estrés postraumático. Como sabéis, en el estrés postraumático yo tengo que relatar aquella situación que me ha generado estrés postraumático tantas veces como sea necesario para que mi ansiedad baje. Si yo veo una película de miedo por primera vez, me da pánico. A mí, sobre todo, que me da mucho miedo, la verdad. Pero si la veo 50 veces, cada vez me da menos miedo, ¿verdad? Aquello que se mira cara a cara, que se sostiene y que se afronta, se acaba domando. ¿Cómo son los malos en las películas de miedo? No se le ve la cara, ¿verdad? Si se le ve la cara, es mucho menos angustioso. O en el duelo infantil, ¿no? En el mundo infantil esto es muy interesante. Lo peor que puede hacer un niño que cree que hay un fantasma dentro del armario es no verlo. En el bereavement lo que vamos a hacer en las circunstancias perimortales es ayudar al doliente o ayudarnos, si nosotros somos el doliente, a afrontar aquellas circunstancias perimortales. Por ejemplo, si me queréis ayudar a mí como doliente a transitar estas circunstancias perimortales, me tendríais que no salvar antes de tiempo, que hacer preguntas que amplificaran, que profundizaran el relato que sucedió cuando yo llevé a mi padre, enfermo de COVID, al hospital. Y ahí descubriríamos cómo siento culpa porque me equivoqué con la llave del coche de mi hermano. Y creo que si no me hubiera equivocado hubiera llegado a tiempo. O que dudé entre llevarlo a un hospital, al Ruber o a la Princesa. Y pienso que si lo hubiera llevado al otro hospital, se hubiera salvado. O como creo que no pelearme con los sanitarios que estaban en el hospital porque me dejaran pasar fue como abandonar a mi padre. ¿Se entiende?
Me tendréis que ayudar, no salvarme y reestructurar y decir que hice lo que pude, que eso ya me lo he dicho y me lo han dicho muchas veces, sino a profundizar, a intentar ver qué emociones brotan ahí. Aparecerá la culpa, la rabia, la envidia, la tristeza. Muy parecido al estrés postraumático. Tendré que relatarlo, que masticar lento todo eso, aunque sea doloroso, para tener una digestión, aunque sea lenta y molesta, más eficiente. La sensación o percepción de evitabilidad, que es el segundo punto, ¿no? Esta sensación o percepción de evitabilidad la tenemos todos los dolientes. En algún momento se nos pasa por la cabeza qué podría haber hecho yo para que mi padre no muriese. Tenía que haberle propuesto haber hecho ejercicio, ¿no? Así no tendría sobrepeso, que hubiera dejado de fumar antes. En el duelo de pareja, que no es el que nos incumbe hoy, pero es muy claro, ¿no? Yo soy abandonado por mi mujer y aunque esté claro que es ella la que me deja y tiene una nueva pareja y llevaba ya un tiempo con él, la sensación o percepción de evitabilidad está, ¿verdad? Yo me planteo, ¿qué pude hacer para que no me abandonara? Ser más activo sexualmente o menos, o más cariñoso o no tanto, ¿verdad? Si pierdo a mi hijo por una enfermedad del corazón, me plantearé, si hubiera ido a la sanidad pública se hubiera salvado, y si lo llevé a la pública se hubiera ido a la privada. Tenía que haber ido a Houston, o tenía que haber ido a Londres, o si fui tenía que haber ido antes. No cuidé a mi mujer durante el embarazo, ¿serán mis genes? Siempre hay una idea de que pude hacer algo para evitarlo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la culpa, que es la kriptonita de los seres humanos, ¿de acuerdo? La sensación o percepción de evitabilidad, la toma de conciencia, negación, evitación, aceptación. Por ejemplo, yo a día de hoy creo que puedo ver, en el momento previo no lo veía, como una manera de negar mi dolor ante la muerte de mi padre era trabajar más. Mi padre murió durante la pandemia y yo trabajaba más horas todavía. Y estaba en negación porque ese trabajo, aunque fuera útil, me anestesiaba, es decir, me dificultaba la conexión con las emociones desagradables que necesita todo doliente. Cuando paso de trabajar engañándome a mí mismo pensando que es que los demás me necesitan y me doy cuenta que estoy evitando, es decir, llevo esa negación al consciente, ya estoy más cerca de hacer algo con ello, ¿verdad? Por eso está este continuo, negación, evitación, aceptación. Ahora lo veremos con una dinámica, ¿no? Pero yo os propongo que cada uno de vosotros vaya transitando cómo deflecta. Deflectar es un verbo muy interesante que hace alusión a esto. En mis procesos de duelo, ¿qué hago yo para no conectar con el dolor? Cuido, trabajo más, hago deporte, la comida, el sexo, veo series, escucho música. No es que cada vez que haga eso deflecto, es cuando hago eso para no conectar con la angustia, ¿no? Eso entorpece el proceso de duelo, sobre todo cuando lo hago inconscientemente, ¿no? La protesta emocional, que serían las expresiones de rabia o ira tan comunes en los dolientes, ¿no? En nosotros cuando somos dolientes. Por ejemplo, pierdo a mi hijo de 9 años y me niego, como un acto de rebeldía, a pasar la Navidad en casa de mis suegros, porque en casa de mis suegros no me permiten hablar de mi hijo fallecido. Ahí hay un enfado que es como una especie de puñetazo en la mesa para que el sistema se dé cuenta de que aquí ha pasado algo. Como doliente me tienes que ayudar a entender mi defensa. José, ¿por qué te enfadas con tus suegros? ¿Por qué no quieres ir a la cena? Si me ayudas a entender que ningún padre iría a una cena de Navidad donde no estuviera invitado su hijo, aunque haya fallecido, legitimas ese enfado para después que yo pueda optar con más libertad por ir o no ir. Pero dar un sentido a la defensa que todos los dolientes tenemos, sea la rabia, la ira, la tristeza, la envidia o la culpa, ¿verdad? El futuro no vivido. La sociedad no permite, no facilita que uno tenga un cordón umbilical con el objeto del duelo que ha fallecido, pero todos nosotros tenemos una conexión con las personas que han muerto y que han sido muy importantes, ¿no? Es decir, yo me puedo imaginar cómo sería mi padre de abuelo de mis hijos. Lejos de intentar cercenar esa posibilidad, cortocircuitar esa posibilidad, invítame a verla, ¿no? José, ¿cómo sería tu padre de abuelo de tu tercer hijo? Porque él murió antes de que yo tuviera mi tercer hijo, ¿no? Por poner un ejemplo. Igual que en las bodas, que son ritos de celebración, no pasa nada y es muy habitual que en un momento de alegría, si ha habido algún miembro de la familia que ha muerto, se brinda por él, ¿verdad? En el brindis.
por mi tío Paco, que le hubiera encantado estar aquí. Hay un momento donde se conecta con la persona que ya no está y se sigue con la celebración. Esto es muy importante. Como doliente me tienes que garantizar una DSL, una conexión con el objeto del duelo. Porque no hay ningún doliente que quiera pasar página, que quiera olvidarse de su ser querido. El objetivo en el proceso de duelo no es olvidarte de tu ser querido, es seguir viviendo con una tristeza sostenible, ¿verdad? Que se pueda mantener. Los duelos secundarios, que ya he hablado de ellos, ¿verdad? El espejo roto, que es reconocer que el mundo tal y como lo conocía antes de la muerte de mi ser querido no vuelve. Si yo sentía en mi abuela aceptación incondicional y muere, ese sentimiento no lo vuelvo a tener de la misma manera. O siento en mi padre complicidad, puedo tener otras personas cómplices, pero eso no vuelve. Cuando perdemos a un ser querido, el mundo se ve como un lugar más gris, menos feliz, más catastrófico, más peligroso. Tenemos que afrontar y sostener que la idea de plenitud quizás ya no vuelva. Como me dicen muchas veces dolientes con los que trabajo más jóvenes, es como si la pantalla del móvil tuviera menos brillo. Lejos de ocultar eso, tenemos que invitar a ello, ¿no? Esto es exactamente los dos vectores del doliente. Siempre decimos que en todo, quizás esto es uno de los mecanismos esenciales en todo el proceso de duelo. Todos los dolientes necesitamos este doble péndulo, como si fuera un reloj de pared, luego lo veremos en alguna dinámica. Por un lado, la conexión vital, todo aquello que me ancla a la vida, ¿no? Mis hijos, el trabajo, mi pareja, la música, el baile, los viajes, pero sobre todo el afrontamiento, aquellos bastones, personas, acciones o cosas que me permiten estar triste, enfadado, enrabietado, envidioso, incluso que me permiten transitar la culpa, la negación para pasar a la habitación después. Todo el rato tengo que tener momentos negros para poder tener momentos blancos. Muchos de los que estamos conectados somos dolientes en el presente. Seguro que muchos de nosotros, sin que vayamos a ese estímulo que nos genera tristeza, voy camino de la universidad o camino del trabajo, me viene una imagen de mi padre entubado con 40 kilos menos. O me viene una imagen del ruido de la lápida o de una discusión que tuve con él. ¿Eso qué es? Llamadas de mi inconsciente que me están demandando que conecte con él. Será mucho más sano que yo de manera voluntaria y consciente pueda recrear la conexión con mi padre. Por ejemplo, en mi caso sería cocinar tortilla de patata, que él cocinaba muy bien, escuchar flamenco, que a él le gustaba cantar, ir al parque donde me enseñó a montar en bici. Yo de manera voluntaria ir al estímulo. Eso sería afrontar. Poder tener esos momentos negros donde conecto con la tristeza para poder tener momentos blancos, para después poder no sentirme culpable si disfruto de algo, ¿no? O si disfruto del día porque hace solo de mis hijos. La actualización del software relacional, que es en qué bastones me apoyo. Esos bastones siempre cambian tras la muerte de nuestros seres queridos. Ahora lo veremos. Los lazos continuos, que sería permitir que mi relación con mi padre continúe. Muchas veces conocemos a las personas que han muerto mejor tras su muerte. Entiendo mejor lo que significa ser padre o madre, ¿no? O entiendo mejor las dificultades que sentía mi abuela. Gracias y perdón, o no, yo creo que no hay que buscar el perdón per se, uno tiene que buscar los asuntos pendientes. Hay una dinámica buenísima que se llama Carta de Integración de la Pérdida, donde se hace una serie de preguntas para que yo pueda construir cómo era el vínculo con mi padre, qué asuntos quedaron pendientes, ¿no? Si me escribís por mail o por WhatsApp o por Instagram, yo os lo comparto, ¿no? En el especialista le dedicamos un tiempo muy importante a esta dinámica, que no es una carta para decir adiós, nadie quiere despedirse de su ser querido. Es una carta para poner encima de unas preguntas para poder poner encima de la mesa, esos asuntos pendientes, para que yo pueda hablar de la persona que ha muerto sin valencia, sin que haya cosas positivas o negativas, sino que todo quepa dentro de ese vínculo. Esa es una de las dificultades, ¿verdad? Que nuestra sociedad nos empuja a estar conectando constantemente con la emoción agradable. De hecho, si se me escapa la emoción negativa, me insultáis por el chat, porque las emociones no son negativas, son desagradables, pero son útiles. Cada una de las emociones desagradables que van aparejadas a todo el proceso de duelo tienen su utilidad, como las herramientas dentro de una caja de herramientas. La llave inglesa sirve para algo, el destornillador para algo, el martillo para algo. Eso es lo que vemos en el especialista en proceso de duelo y lo que veremos ahora a continuación. Y conocerte tras la muerte, que es una dinámica preciosa,
que consiste en convertirnos en biógrafo del objeto del duelo. Yo, por ejemplo, tendría que escribir cuáles serían los capítulos de la biografía de mi madre, desde que nació hasta que murió, o de mi padre. El título de esos libros. Podría también añadir una foto para cada capítulo, que en el caso de mi madre sería el bautizo, la comunión, la boda, el nacimiento de su primer hijo, del resto de mis hermanos, en el trabajo y ya la muerte. Eso, además de que me permitiera poder escribir, que es las técnicas narrativas en el duelo son súper interesantes. Cuando yo pienso hay un escalón en el procesamiento de la información, pero hay una cierta tendencia a que si el estímulo, si la emoción es desagradable, huyo de ella. Si conecto con rabia, ira, envidia, culpa, me voy. Al hablarlo, hay un segundo procesamiento. Se necesita más tiempo para hablar que para pensar y eso provoca que normalmente es más liberador hablar que pensar y sostenemos un poquito más la emoción desagradable. Pero cuando escribo hay un tercer escalón, es todavía más potente, más poderoso. Y es una manera excelente de trabajar nuestros propios procesos de duelo y de llevar el espacio terapéutico, que suele ser un oasis, fuera de la terapia. Es decir, extraer o llevar al espacio intersesiones con el terapeuta esa sensación de que puedo transitar mi rabia, mi ira, mi tristeza, mi envidia y mi culpa sin sentirme juzgado o evaluado. Además que tiene un efecto catártico, ¿verdad? Escribir sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos del impacto social, ¿no?, en los procesos de duelo. Fijaros qué estadística tan impresionante. El 62% de las consultas en psicología está relacionada con algún tipo de duelo. No solo con el duelo por muerte, ¿no? También el duelo de salud, de pareja, migratorio, de estatus. Detrás de muchísimos casos de ansiedad o de depresión, rascamos un poco y hay procesos de duelo no elaborados. Este es un ejemplo. A mí me derivan, como especialista en duelo, muchísimos compañeros que son buenísimos profesionales, seguramente mejores que yo como terapeutas. Pero como no hay especialistas de duelo, no tienen las herramientas necesarias o la actitud para poder acompañar. Y en cuanto trabajan en ansiedad o depresión, que muchas veces se trabaja casi solo desde el síntoma, se rasca un poco, hay duelos no elaborados y ahí se necesita muchísimas veces alguien que tenga una cierta formación en procesos de duelo. Trabajar en duelo es precioso y no es difícil, simplemente hay que cosechar y que construir una actitud determinada. Sí es verdad que se necesitan cualitativamente dinámicas distintas, pero no muy complejas, ¿no? Las vamos a nombrar después. En la ideación suicida también hay mucho duelo, ¿verdad? ¿Cuál es el detonante más común en la muerte por suicidio? Sin duda ninguna, el duelo. ¿Por qué nos suicidamos los seres humanos? Normalmente por un duelo por muerte, muere un familiar, un duelo de pareja, una ruptura de pareja, un duelo de salud, una enfermedad degenerativa o crónica que genera dolor o malestar, un duelo de estatus en lo económico, un duelo migratorio porque no siento apoyo. Muy difícil si analizáis una muerte por suicidio que no hay un duelo como factor, a veces principal y a veces como un detonante, ¿no?, como la gota que colma el vaso. En adicciones, sin duda ninguna, ¿no? Yo esta misma semana trabajaba en uno de los máster más prestigiosos y profundos que hay en adicciones y ellos mismos se daban cuenta de la importancia que tiene el duelo, porque normalmente el duelo es un factor cronificador de la adicción, sea sustancia o a otro tipo de adicciones, o a veces también como debutante, ¿no?, lo que me lleva a deflectar a través de esa sustancia. Y en muchos brotes psicóticos hay procesos de duelo donde no se ha permitido la negación. La negación es una anestesia psicoemocional, un tiempo extra para poder elaborar ese proceso de duelo. Si no hay proceso de negación, disocio. ¿De acuerdo? Bien, estas son las dinámicas, sin duda ninguna, o a mi entender, más potentes. Como parte, junto al itinerario del duelo, de lo que tenemos que saber manejar para poder acompañar en procesos de duelo. La utilidad de las emociones desagradables, ¿para qué sirve cada una de ellas, ¿no? La negación, la rabia, la ira, la tristeza, la envidia, la culpa. Los bastones de apoyo, ¿en qué personas, acciones o cosas me apoyo bien para confrontar, bien para la conexión vital? Los diarios de la rabia, que es una dinámica muy interesante, que también desplegamos y desarrollamos, implementamos en el especialista en procesos de duelo, que sería que me propusierais en qué momentos en mi día a día como doliente entre sesión y sesión conecto con la rabia, con la ira, con la envidia, con quién me enfado. Muy importante esto, el duelo es un problema emocional
subjetivo y lógico, muchas veces le intentamos dar una salida lógica, formal y racional. Y eso es como AM y FM, no está en la misma frecuencia. Estos diarios de la rabia no me llevan a que tenga respuestas iracundas y hostiles siempre, pero sí que me las permita. Por ejemplo, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que una madre que ha perdido a su bebé en un duelo perinatal pueda sentir enfado, rabia o ira cuando tras perder a su bebé, en el grupo de WhatsApp con sus amigas o con sus amigos o con sus familiares, aparece su cuñada o una amiga que acaba de ser madre o que acaba de quedarse embarazada o que manda una ecografía, ¿verdad? Por un lado lo entendemos, pero por otro es una emoción penalizada socialmente. En nuestro trabajo terapéutico lo que tenemos que hacer es dotar de legitimidad para que la doliente se sienta con derecho a eso y pueda salirse del grupo o pueda amablemente decir que durante un tiempo no va a estar o que no le envíen estas fotos, ¿verdad? El currículum de pérdidas, que vamos a entrar ahora en esa dinámica, los duelos secundarios, que ya hemos hablado de ellos, la conexión vital versus afrontamiento, que también hemos hablado de ella, la metáfora de la herida. Esta es una metáfora muy interesante, sobre todo para los profesionales. Muchos de nosotros tememos plantear dinámicas porque generan dolor en el doliente. Claro que generan dolor en el doliente. Nuestra labor es sostener el dolor para evitar el sufrimiento. ¿Qué es eso? El dolor sería el malestar connatural en un proceso de duelo, pasarlo lo mal que lo tengo que pasar. Sufrimiento sería el malestar sobreañadido por una mala gestión del dolor. Es decir, nuestro papel o la propuesta en el duelo es conectar con la emoción desagradable para limpiarla. Igual que cuando te echan alcohol en una herida, si te escuece, es que haces bien en echar ese alcohol, ¿verdad? Porque está limpiando. Y si no está infectada, no pasa nada. La metáfora del copiloto, nosotros como profesionales somos el copiloto del piloto de rallies. Me encanta esta metáfora. En los grupos de supervisión que llevo, casi toda se resuelve desde ahí. Como piloto, aunque yo tenga una gran experiencia y haya recorrido muchísimos rallies, nunca se me ocurriría cogerle el volante a la persona que conduce o que maneja, ¿verdad? Ni meter el pie en el acelerador o en el freno. Yo le voy relatando las curvas, si es cerrada, si hay barro, si es de noche, si vamos muy rápido. Y el piloto, que es el doliente, es el que decide hacerme caso o no. Muy importante no ser demasiado directivos en el acompañamiento en procesos de duelo. No salvar al doliente antes de lo que necesita, no arrancar la manzana antes de que madure. Las calidades del silencio, la importancia de los silencios terapéuticos, la importancia de la empatía, que es un concepto súper interesante. ¿Cómo manejo mi empatía para no fusionarme emocionalmente con el doliente, ¿no? Para no fusionarme con la tristeza de la persona que entra por la puerta? No es no ser empático, no. Es no ser sobreempático, no fusionar. Luego, si nos da tiempo, lo haremos con una dinámica. Esta carta de integración de la pérdida, súper interesante, que tiene que ver con estas preguntas, que son en realidad 3 dinámicas. Unas preguntas que al responderlas aparecen los asuntos pendientes, los agradables y los desagradables en mi vínculo con la persona que ha fallecido. Con eso se construye una carta y con eso una dinámica. La llegada a la familia, que me ayuda a entender mi patrón vincular, mi guión de vida, y diferenciar entre para mí como doliente, que es urgente y que es importante, y para mi terapeuta, si estoy en acompañamiento profesional, que es urgente y que es importante. Siempre hay que ir a lo que es urgente para el doliente. Esa es la clave. Lo mismo tú ves que estoy congelando mi duelo o estoy deflectando peleándome con mi mujer tras la muerte de mi padre, pero si para mí es lo más urgente, me tendrás que ayudar a resolver ese proceso de duelo antes de entrar en lo siguiente, ¿verdad? El objetivo no puede ser que mi vida sea igual que antes de la pérdida. Tu vida va a cambiar seguro. A mí que acuden como muchas veces último profesional, la mayoría de las personas con las que trabajo han estado ya en otros tratamientos terapéuticos, psicológicos, la mayoría, muchos psiquiátricos o algunos psiquiátricos, muchos farmacológicos, llegan a consulta con este objetivo. Si yo te digo, Lucía, ¿cuál es tu objetivo viniendo a sesión? Que mi vida sea igual que antes de que muriese mi hija Marcela, que murió con 6 años tras un proceso de leucemia. Yo con honestidad le tengo que decir que si tu objetivo es que tu vida sea igual que antes de que muriese tu hija, a eso no te puedo ayudar. Tu vida va a cambiar seguro. A estos 24.000 dolientes que he tenido la suerte de acompañar, le hemos hecho la siguiente pregunta. Cuando acaban su proceso terapéutico, le decimos, escribe una carta al doliente, a la persona que comenzó el proceso de duelo. Incluso las personas que han elaborado de manera eficiente sus procesos de duelo, que no son todos, pero sí la mayoría, dicen,
Para mí elaborar el proceso de duelo es como aprender a vivir sin una mano, o sin una pierna, o sin las dos piernas. Tu vida va a cambiar seguro. Lo mismo puedes seguir trabajando, pero de una manera distinta, o hacer deporte, pero de una manera distinta. Es una gran metáfora. Como casi siempre los dolientes nos regalan más sabiduría que la que aportamos los profesionales, ¿verdad? Bien, vamos a hacer esta dinámica. El currículum de pérdidas. Os pido que cojáis un papel y un bolígrafo, si sois tan amable. Y escribáis desde que habéis nacido hasta ahora cuáles han sido vuestras pérdidas. Por supuesto, las muertes, pero también aquellas pérdidas que están más tamizadas. Os pido que lo escribáis en papel y boli. Duelos de pareja, duelos de salud, duelos de proyectos. Me hubiera gustado estudiar otra cosa, pero tenía que cuidar a mi familia. Me hubiera gustado ser cantante. Los duelos con los grupos de pertenencia, ¿no? Que tienen mucho que ver con el duelo migratorio. Grupos de amigos que se pierden al cambiar de ciudad, de país, de barrio. Los duelos de amistad, por supuesto. Los duelos laborales, ¿no? Para muchos de nosotros el trabajo tiene un punto de identidad y es otra pérdida. Los duelos de etapas, la pérdida de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la edad reproductiva. Los duelos de animales, que son unos grandes olvidados y muchas veces son bastones, ¿verdad? Otro ejemplo de la tanatofobia, ¿no? De nuestra sociedad. Tenemos animales que casi siempre viven muchos menos años que los humanos, pero vivimos de espaldas a su muerte, como si siempre fueran a estar ahí, ¿verdad? Y los duelos materiales, ¿no? Las pérdidas del hogar. Yo os pido que con papel y bolígrafo intentéis ver todos esos duelos, los duelos perinatales, por supuesto, o cuando los hijos salen de casa, y de qué manera deflectabais, es decir, con esos duelos, ¿qué hacíais para no conectar con el dolor connatural y necesario al proceso de duelo? Maneras de deflectar, trabajando en exceso, con la comida, cuidando a otros, con el deporte, con el sexo, con las series, con la música, con las sustancias, viajando. Yo me di cuenta de esto hace poco. Durante 12 años estuve viajando 3 meses a llevar grupos de duelo a otros países, muchas veces a Latinoamérica o el norte de África, otros países de Europa también. Y hasta hace poco no me di cuenta que además de que disfrutara y conectara, eso tenía que ver muchas veces con duelos, con la pérdida física de alguien o rupturas de pareja, ¿no? Y cuando perdí a alguien, una manera de huir hacia adelante era esta. Muy importante que yo como doliente sepa cómo deflecto para llevarlo al consciente y solo desde ahí decidir con libertad si quiero seguir en evitación o no, ¿verdad? Los duelos de creencias, que leo en el chat, por supuesto. Por ejemplo, en la bibliografía encontraréis que la mayoría de los manuales hablan de que las creencias religiosas son protectoras en los procesos de duelo. Yo no lo dudo, pero muchas personas con las que he trabajado con creencias religiosas firmes ante duelos complicados, ¿no? Una muerte por suicidio de un hijo o una muerte perinatal, entran en crisis de fe. Entonces cuento con un bastón menos de los que tenía antes, ¿no? Ahí no ayuda, por así decirlo. Claro que es un duelo, sin duda. El duelo es un proceso de vínculos, ¿verdad? Es sinónimo de abandono, de pérdida. De hecho, muchas veces nos enfadamos con el objeto del duelo. Muere mi padre y aunque obviamente no murió queriendo morir, yo me enfado con él porque me ha dejado una familia más triste. Me ha dejado un mundo menos brillante, menos optimista. Esto también entra dentro del proceso de duelo, ¿no? Si enfermamos en el vínculo, solo podemos sanar en el vínculo. Bien en el vínculo terapéutico, a través de la terapia, bien con mis bastones de apoyo, a través de amigos, conocidos, bien a través de los grupos de duelo. Pero se necesita esa rematrización. Poder mostrar rabia, ira, envidia, tristeza, culpa, sin sentirme juzgado, sin sentir que se cortocircuita esa emoción desagradable. ¿De acuerdo? Hay una relación súper interesante con el apego, ¿verdad? En el duelo. En el apego seguro, que es cuando yo siento que mi cuidador o mi cuidadora de bebé va a estar ahí disponible para mí o que si se va a volver. ¿Qué sucede cuando el duelo es precisamente con esa figura de apego seguro? Los pilares de mi mundo se tambalean. A veces, tras la pérdida de un ser querido, mis apegos se vuelven ansiosos y ambivalentes, ¿no? O evitativos. Pierdo a mi padre
Y no soy muy consciente, pero desde que pierdo a mi padre me cuesta relacionarme en pareja o con gente nueva. Porque mi mente se ha construido que la conexión, el vínculo, es la antesala del dolor, que el amor es la antesala del dolor. Y también hay apego desorganizado, ¿no? Cuando hay un doble vector en el vínculo con los demás. Esto pasa mucho con el objeto de duelo. Muere mi hermana por suicidio y me sale quererla con locura, es decir, defenderla de la crítica de los demás, pero a la vez me sale enfadarme con ella, porque la persona que mató a mi hermana es mi propia hermana. ¿Se entiende esto? En el duelo, el cordón umbilical con el objeto del duelo es eso, un cordón umbilical. Por el cordón umbilical van los nutrientes y las situaciones y las sustancias tóxicas. Parte del trabajo será poder mirar cara a cara, afrontar todo eso, desgranar qué es lo agradable y lo desagradable, que no haya valencia, que no haya cosas positivas y negativas. ¿De acuerdo? Aquí están las 7 claves, a mi entender, de la sociedad tanatofóbica, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestro proceso de duelo sea un oasis en eso. Sostener el dolor, me encanta este verbo, ¿no? Uno sostiene algo y esta posición es incómoda, no es natural. Solo lo hago si sé que es útil para el otro. A mí me gusta sostener el dolor y la emoción desagradable, ¿no? Que es la utilidad de estas emociones desagradables. Es una metáfora muy fea, pero creo que se ve. Ayudar a un doliente en su proceso de duelo, ayudarme a mí a conectar con esas emociones desagradables, es como ayudar a alguien a vomitar. Si yo me pusiera a vomitar aquí y estuviéramos los 1000 y pico conectados, estoy seguro que ninguno de vosotros cortocircuitaría el vómito, ¿verdad? Ninguno de vosotros me diría, qué tío más guarro este español, ¿cómo se le ocurre vomitar aquí delante de todos? Seguro que no. Tampoco exageraríais el vómito. Igual que no ponemos una cebolla cortada para que llore, tampoco me diríais, José, hasta la última papilla, ¿verdad? ¿Qué haríais? Seguramente sin palabras me pondríais una mano en la frente o en el hombro y me transmitiríais. Vomita hasta que lo tengas todo fuera, expúlsalo. Aunque sea desagradable para ti, Jota, y para mí, échalo todo. La conexión con la emoción desagradable se parece mucho a esto. Es decir, si lo vomito, si lo expulso, me hace menos daño. Si tú comes algo que está en mal estado y no lo expulsas, te genera más sufrimiento, ¿verdad? Te genera un mayor dolor. Este doble mecanismo pendular, el universo relacional y los bastones de apoyo, y esto que hemos mencionado ya. De acuerdo, os pido que por el chat, si sois tan amables, escribáis la fecha de vuestra muerte, la fecha en la que vais a morir. No podría, no sé, no lo sé, no la sé, algunos sí ponen la fecha. Curioso, ¿verdad? Otro ejemplo de nuestra tanatofobia. Llevamos 1 hora hablando de esto, de la necesidad de mirar la muerte y la pérdida cara a cara, y ante una pregunta tan concreta, deflectamos de muchas maneras, porque no estamos conectados físicamente. Pero cuando se hace esto físicamente, nos reímos, preguntamos qué, o la mega negación que es en qué año estamos, ¿verdad? Todas esas son maneras de deflectar. Porque estoy seguro que todos los que estamos conectados, que además estamos hablando de muerte desde hace casi 1 hora, sabemos cuál es la esperanza de vida en nuestros países, ¿verdad? A qué edad mueren los hombres en España o en México, o las mujeres en España o en México, y a nivel micro. Los hombres en mi familia mueren a los 75 de problemas de corazón y las mujeres a los 85 de problemas oncológicos. Algo tan claro y tan concreto no somos capaces de contestar rápidamente. No es un reproche, es solo partir de que todos somos tanatofóbicos, ¿no? Porque eso va a ser importante a la hora de acompañar en procesos de duelo o en nuestros propios procesos de duelo. Por eso, a vuestra petición o a petición vuestra, se va a generar este especialista en procesos de duelo para, en esos 4 módulos, poder desarrollar todas las dinámicas más potentes para elaborar nuestra propia pérdida. Y solo desde ahí, con esa vivencia y con ese reconocimiento de los puntos ciegos que tenemos, poder pasar al experto y profesionalizar nuestra ayuda.
Bien, hablábamos de que normalmente el duelo es un problema emocional, subjetivo e ilógico, cuando el duelo es complicado, hablo, no cuando es normal. Cómo nuestra sociedad está dominada por la feliciología, ¿verdad? Si uno ve las redes sociales, parece que los seres humanos solo estamos de fiesta, alegres, contentos, pero otro 50% de nosotros es tristeza, rabia, ira, envidia, culpa, pero eso lo tapamos. Se genera un tabú, ¿verdad? Esto pasa incluso en lo semántico, ¿no? En los duelos más complicados, como el duelo infantil, no hay palabras para nombrar esto, ¿verdad? Si yo pierdo a mis hijos, si pierdo a mis padres seré huérfano, si pierdo a mi mujer soy viudo, si pierdo a mis hijos, no hay nombre. Nos da tanto miedo que no le ponemos nombre, ¿no? Hay una palabra, huérfilo, que se empieza a construir, pero no la usamos, ¿verdad? Es muy importante combatir la tanatofobia desde el inicio, porque en el mundo infantil es donde se empieza a generar esto. Es decir, los seres humanos no nacemos con miedo a la muerte, pero los adultos empezamos a generar un tabú alrededor de la enfermedad y de la muerte, que es lo que genera esa tanatofobia. Evitamos o les castigamos en los rituales de despedida. Muchas veces no pueden entrar los niños en las plantas de oncología, por ejemplo, a visitar a sus familiares, o no los llevamos al tanatorio, ¿verdad? Y ahí, igual que con la sexualidad, se empieza a generar un tabú que hace que el niño, que nosotros cuando somos niños, empecemos a darnos cuenta que no hay que preguntar sobre la muerte, ¿verdad? En el mundo infantil la muerte está mucho más presente de lo que creemos. Todos los cuentos vienen de la mitología y en la mitología siempre hay muerte, ¿verdad? Además son muertes violentas la mayoría de las veces. O en las películas de Disney siempre hay muerte, desde Frozen al Rey León. Somos los adultos en la culturización quienes generamos ese tabú. La solución sería justo rebobinar eso, ¿verdad? Y poder mirar cara a cara a la muerte. Hay 3 conceptos en el mundo infantil muy importantes para poder comunicar una muerte. La muerte es universal, todos vamos a morir. Por eso cuando mi hijo me pregunte, ¿el abuelo ha muerto, papá? Sí. ¿La abuela va a morir? Sí. ¿Mamá va a morir? ¿Tú vas a morir? ¿El hermano va a morir? ¿Yo voy a morir? Si yo tengo claro que ese concepto de universalidad va a facilitar su idea de integración de la muerte, lejos de asustarme, voy a facilitar que pregunte. El segundo concepto es la reversibilidad. El cuerpo deja de funcionar. No es como una tablet que se puede volver a cargar, es como una tablet que no se puede volver a usar. Y si soy religioso y le hablo del cielo, se lo tendré que explicar de tal manera que mi hijo entienda que el cielo no es un sitio físico, que el abuelo no va a venir en su cumpleaños ni en Navidad. Es irreversible. Y por último, progresividad. El abuelo se ha puesto muy, 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 muy malito. Enfermedad y muerte no es lo mismo. Hay una enfermedad, se degenera y fallece. Esta dinámica de la que hablamos, ¿verdad? Sobre el malestar connatural al proceso del duelo. Sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Por ejemplo, en el duelo perinatal, creo que es muy interesante, a mi entender, cómo al sanitario que va a cumplir su protocolo, que dice no se le debe impedir a la madre ver los restos del feto. Fijaros cómo está escrito, por profesionales como yo. No se le debe impedir, eso son 2 negaciones, debería decir, se le debe facilitar. Ese es el primer rasgo tanatofóbico, pero además de eso, al sanitario habrá que explicarle que una mujer que acaba de perder a su bebé, que está en estado de shock, necesita ser guiada. Si yo como sanitario sé que despedirse del bebé correlaciona con un duelo normal, es decir, va a haber dolor, pero va a evitar sufrimiento en su proceso de duelo, si sé eso, seguramente no haga lo que hacemos la mayoría de los sanitarios. Señora, ¿no quiere usted ver los restos del feto? Probablemente diga que no. Pero si le digo, María, ¿quiere usted despedirse de su bebé? Habrá muchas más probabilidades de que me diga que sí. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, José. De acuerdo. Se cumple una hora de taller, ¿vale? Lo digo para que te organices. Gracias, muchas gracias. Aquí tenéis estas emociones desagradables que tienen su utilidad, cada una de ellas, ¿no? Y yo os quería preguntar, de todas estas emociones desagradables que damos por hecho que nos cuesta sostener, ¿cuál creéis, quitando la aceptación que ni siquiera es desagradable, cuál creéis que es menos difícil de sostener, ¿no? ¿Cuál socialmente se permite más? Si sois tan amables de darme feedback en el chat. Cada uno de vosotros, ¿cuál es la emoción desagradable que le cuesta menos sostener en el doliente, ¿no? Si yo fuera vuestro doliente, me permitiríais llorar, sería lo más sencillo.
o transitar la culpa, o... La tristeza, decís la mayoría, sin duda. Pues yo lo digo como autodenuncia, ¿no? Fijaros que vamos a trabajar con la emoción menos difícil de sostener, ¿eh? Es decir, la más asequible. Pero esta mañana no. Ayer, ¿fue martes? Sí. Ayer trabajaba con una mujer de 40 años que ha perdido a su pareja y quizás pierda a su hijo en un accidente de tráfico. Cuando entra, rompe a llorar. Y cuando se pone a llorar, yo le doy un pañuelo. Seguramente a Lorena, que se llama esta mujer, yo le caiga bien, le parezca un terapeuta cercano, humanista, empático. Pero si lo pensamos bien, ¿el pañuelo para qué sirve? Para cortocircuitar su emoción desagradable. Es decir, que Lorena esté llorando tras la muerte de su hijo, de su pareja y posible muerte de su hijo, es lo connatural. Eso es dolor, no es sufrimiento. Si yo hubiera sido menos torpe, ayer por la mañana, me hubiera dado cuenta que le he dado el pañuelo porque me estaba generando a mí angustia, tristeza. Mi carácter sobreempático se fusiona con el suyo. Lo ideal hubiera sido que yo no le hubiera dado el pañuelo y que Lorena hubiera llorado hasta que quisiera. Y solo entonces, cuando decida dejar de llorar, que coja un pañuelo. Que los tenga por ahí, pero que lo coja, no que se lo dé yo. No salvar al doliente antes de tiempo. Muy importante esto. Una de las claves a la hora de acompañar en procesos de duelo no es qué le pasa al doliente, cómo le puedo ayudar, ¿no? Nuestra mente es como si fuera una cámara y casi siempre se dirige a eso. La clave es el selfie. ¿Qué me pasa a mí con lo que le pasa al doliente? Claro que yo, como persona empática, puedo conectar con mi tristeza, pero la tengo que sujetar. No me puedo fusionar emocionalmente con ella, porque entonces pierdo mi función. Cuando queréis acompañar a alguien, a un amigo, a un conocido o a vosotros mismos, intentar sostener vuestra emoción desagradable. No la cortocircuitéis. A ver dónde os lleva. Hay estudios que dicen que cuando la emoción desagradable se permite, en absoluto, es decir, cuando no hay algo externo que me saca de esa emoción o yo mismo cortocircuito esa emoción, no podemos estar tristes con intensidad más de 11-13 minutos. Muy interesante. No sé si es absolutamente cierto, vamos, el estudio sí, pero digo, no sé si es cierto, pero nos viene muy bien para el duelo, porque claro que cuando tú permites que la persona despliegue su tristeza, normalmente le lleva a otro sitio, a una atenuación de la culpa, o al enfado, o a una aceptación, algo muy nutritivo. Tener en cuenta que en los procesos de duelo complicado hay ideación suicida. Coqueteamos con la idea de morir para dejar de sufrir, por lo menos esto. Eso significa que hay que atenderlo, hay que mirarlo, hay que preguntarlo, porque como bien sabéis, en la ideación suicida, si se mira cara a cara, normalmente se puede recolocar, es decir, se puede trabajar. Alivia poder hablar de esto, ¿de acuerdo? Este es el doble mecanismo de defensa del que hablábamos. Para mí, quizás, una de las herramientas más útiles. Todo el rato tener en cuenta que tengo que tener momentos de afrontamiento, intenta ser un péndulo, momentos negros, para poder tener momentos blancos. El afrontamiento serían estas emociones desagradables, de negación, rabia, ira, tristeza, envidia y culpa. Y la conexión vital, los bastones en los que me apoyo para poder seguir hacia adelante. Los dos puntos son necesarios. ¿Qué nos piden estos 24.000 dolientes de los que yo he aprendido, ¿no? De los que han sido un poco mis maestros? Precisamente nos piden que les ayudemos a afrontar. Porque para la conexión vital hay mucho más voluntario. La sociedad ya te empuja para que sigas hacia adelante, ¿de acuerdo? Una dinámica muy interesante que desplegamos también e implementamos en el especialista en procesos de duelo, que os invito a que curséis, luego hablamos de ello, sería esta. Mis bastones de apoyo. Os colocáis en el centro como si fuerais el sol, como este inicial, ¿no? Para mí es fácil, que además es como mi nickname, J, digo esto porque apodo en México se entiende menos, ¿no? Y tendría que ver qué bastones, qué personas en mi proceso de duelo tras la muerte de mi padre me son útiles a la hora de elaborar ese proceso de duelo. Una de las cosas que descubro, cuanto más cerca, más utilidad, es que mis a priori, los que yo pensaba que iban a ser bastones, no lo son. Hay decepción, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo perdiera, o al perder si yo perdiera a mi hija por cambiar de duelo, pensaría que mi madre sería un bastón, Antonio, que es mi hermano, Auba, que es su madre, Isabel, Belén. Pero la realidad es que si perdiera a mi hija, no sé qué pasaría, pero esto seguramente no, porque estos también son dolientes, ¿verdad? Veo difícil que yo me permita desplomarme, conectar con la tristeza, con mi madre, porque yo he perdido a mi hija, pero ella ha perdido a su nieta, ¿verdad? O con mi pareja. No me permitiría conectar con esa emoción desagradable por si le genera a ella malestar, que sería una equivocación por mi parte, pero esto es lo que sucedería. Sin embargo, aparecerían bastones distintos. Carlos, que es un amigo de la infancia, seguramente me escribiría un WhatsApp como ha hecho en otros duelos para que todos los días, cuando termine de trabajar, podamos hablar y solo sostendría mi conversación. No me animaría, no me preguntaría, no me aconsejaría, solo me diría, Jota, ¿cómo estás? Súper útil, ¿verdad? Estos bastones. Antonio, que es un compañero con el que toco el cajón, la percusión, el cajón peruano, flamenco, me escribiría todos los domingos, como ha hecho en otros duelos, para ver si quiero tocar. Solo saber que podría, aunque no haya ido todavía a tocar ningún domingo con él, me ayudaría, sería un bastón de conexión vital. O Teresa, que es una compañera de trabajo, se queda 5 minutos después de los grupos de duelo a preguntarme qué tal. No, ya veremos esta dinámica en el especialista en procesos de duelo, pero es interesantísima porque me permite hacer esta dinámica en mi proceso de duelo cada 3 meses y ver cómo esos bastones son dinámicos. Unos aparecen y otros no. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? ¿No os parece? Este mini esquemita con el currículum de pérdidas, las pérdidas secundarias, ¿no? Que a veces son más importantes. Los duelos concurrentes, que serían aquellos que suceden a la vez. Yo puedo perder a mi padre y perder el trabajo, sería un duelo concurrente, ¿verdad? Porque no está relacionado con la muerte de mi padre. Y los duelos acumulados, súper común. Pierdo a mi abuela, yo creía que este duelo estaba integrado, pero tras la muerte de mi padre aparece. ¿Se entiende? Porque ahora pienso, si estuviera mi abuela, Lola, sería un apoyo enorme. La echo mucho de menos. Murió hace 26 años, yo creía que era un duelo más o menos elaborado y ahora me doy cuenta que no. Bueno. Dividimos la culpa en culpa traumática, vincular y social, con dinámicas específicas para cada una de ellas, igual que tenemos dinámicas específicas para la rabia, para la ira, para la envidia, para la negación. Para cada emoción desagradable hay un paquete de dinámicas, de herramientas, ¿verdad? La culpa, que es la kriptonita de los seres humanos, en este diagrama se ve, ¿no? Cómo a través de la expresión de la culpa, transito de la culpa a la vergüenza, y cuando soy capaz de explicar mi rabia, mi ira, mi envidia y mi culpa, por ejemplo, en el ejemplo que antes yo os compartía, ¿no? Yo llevé a mi padre y siento culpa por si me equivoqué de hospital, porque me equivoqué con la llave, porque no peleé. Solo el expresarlo hace que yo transite la vergüenza, porque os lo muestro. La culpa y la vergüenza son emociones similares, pero tienen matices muy diferentes. En la culpa no necesito la mirada de un otro para sentirme mal. Es como un saboteador interno, ¿verdad? En la vergüenza necesito la mirada de un otro para sentirme incómodo. Si soy capaz, a través de la expresión, de pasar de la culpa a la vergüenza y siento que a quien le muestro esto no me juzga, no me evalúa, me lo sostiene, no me lo critica y no me salva, se remateriza terapéuticamente, ¿no? Muy interesante ese esquemita. Están entonces las fases, que son las emociones, las tareas de Worden, ¿verdad? Aceptar la realidad de la pérdida, dar expresión a los sentimientos, adaptarse al ambiente sin el objeto del duelo e invertir energía en otras relaciones. Son interesantes las tareas porque tienen un punto más proactivo, pero a mi entender tienen la dificultad de que son excesivamente, están orientadas a la conexión vital, son demasiado optimistas. Es decir, en los procesos de duelo complicado necesitamos mucho más dar espacio al dolor. ¿No? Tiene esta parte proactiva que es interesante, pero casi siempre hace que corramos hacia el cuarto punto. Es como decía antes, arrancamos la manzana antes de que esté madura. Nos vamos a la conexión vital. Y como dolientes casi siempre necesitamos muchísimo más afrontamiento. Y para mí, que es quizás la guía más actualizada, más dinámica, más potente para poder transitar y elaborar de manera sana nuestros procesos de duelo, ¿no? Bien. Bueno, aquí os compartía que tenéis, reuniendo un poco las dudas que tenéis muchos de vosotros, ¿no? El especialista
es un curso que versa sobre todo con dinámicas vivenciales. Sería realizar todas esas dinámicas en primera persona, ¿no? Son las dinámicas más potentes para lograr nuestros propios procesos de duelo. Bien como dolientes, bien como profesionales que vamos a elaborar nuestros duelos para poder acompañar de una manera más sana. Esto en las 12 ediciones que lleva ya el experto, más las que hago en otros colegios profesionales, creo que son 22, es una demanda habitual, ¿no? Cómo nos hubiera gustado poder vivenciar y ordenar primero nuestros procesos de duelo para después ver cómo profesionalizar mi ayuda, ¿no? En todo tipo de duelos, no solo en duelo por muerte, ¿no? Duelo de pareja, duelo infantil, duelo de salud. Entonces, por las fechas, ¿no? que no quedaban claras, comienza en 3 semanitas, ¿no? Prácticamente ya, el 20 de marzo. Son 4 módulos, tiene un horario para que sea compatible en América y en España y después tiene una continuación para los que queráis profesionalizar vuestra ayuda en el experto, que ya comienza en octubre. Está pensado para enlazar uno con otro. Y la recomendación con mucha intensidad es hacer el especialista antes que el experto, ¿no? De hecho, como normalmente se agotan las plazas, las personas que acudan al especialista tendrán su reserva garantizada y una bonificación, los que os inscribáis en el especialista antes del 3 de marzo, de 160 euros, ¿no? Del 50%. Bien. El objetivo, como decíamos, es una relación más honesta entre el doliente y el objeto del duelo, ¿verdad? Dicen que los procesos de duelo son como un túnel, uno entra y sale necesariamente por otro sitio. Y eso creo que guía mucho. Es decir, yo no voy a poder ser la misma persona que era antes de la muerte de mi padre, de mi hijo. No voy a salir por el mismo lado del túnel, salgo por otro lado. Según voy avanzando y transitando, tengo que transitar ese túnel en soledad. Aunque tenga un profesional, un sistema de apoyo riquísimo, las construcciones en los procesos de duelo son idiosincráticas, son únicas, personales. Seguro que esto lo reconocéis si habéis perdido a alguien y tenéis hermanos, un padre y una madre, o habéis perdido un abuelo y veis a vuestros tíos y padres, comprobamos cómo cada miembro del sistema familiar está en una etapa distinta, ¿verdad? Y necesita cosas distintas. Bueno, hablaba ya de esta metáfora del copiloto y de la empatía. La ambigüedad es lo que más angustia nos genera a los seres humanos, ¿verdad? Por eso esos duelos ambiguos, donde no tengo los restos físicos de la persona o no sé si ha fallecido, generan tanto miedo. La propuesta es, donde hay ambigüedad y culpa, mirarla cara a cara. Y estos 3 conceptos del duelo infantil que hablábamos, todos vamos a morir, la muerte es irreversible, la enfermedad y muerte no son lo mismo, ¿verdad? Lo que se oculta y se rechaza permanece y se hace crónico, lo que se afronta se acepta y se diluye, ¿verdad? Muchas veces en el duelo lo que hacemos es levantar la alfombra para ver qué hay debajo, ¿no? La basura que hay debajo. Y eso tiene que limpiarse, ¿no? En eso consiste. Yo siempre digo que los expertos en duelo nos dedicamos a esto, a tener conversaciones en vida que podíamos haber tenido, conversaciones tras la muerte de nuestros seres queridos que como dolientes podíamos haber tenido en vida, ¿verdad? Bien, una mini dinámica en 3 minutitos antes de pasar a la parte contestando a vuestras preguntas. Os pido que escojáis, si sois tan amables, las 3 personas más importantes de vuestra vida. Dibujáis 3 círculos, os colocáis en el centro y escribís las 3 personas más importantes de vuestra vida. La tercera es la que está más lejos, en mi caso Agua, Chechu e Isabel. Sé que es un mal número, siempre querríamos poner 4, si fueran 4 diríamos 5. Si tenéis 2 hijos o 2 sobrinos, seguro que mentís y decís que los queréis igual, pero no es del todo cierto, ¿verdad? Los puedes querer igual al peso, pero nos generan cosas distintas, ¿no? Depende del momento donde hayas nacido tú, o hayan nacido ellos, perdón, cuál es el orden, el que es más débil te sale protegerlo, el que tiene cosas que tú no tienes lo admiras. O si no me compréis esto, estoy seguro que si tenéis un hermano sabéis que vuestros padres no os quieren igual. Y si decís que sí, es que sois los favoritos, ¿verdad? Nuestros vínculos no son siempre exactamente iguales. Pueden intentar ser equitativos, pero no exactamente iguales. Bueno, os pido que cerréis los ojos, solo son 2 minutitos, y llevéis a vuestra mente, a vuestro foco atencional, el rostro, la corporalidad de la tercera persona más importante de vuestra vida.
como si fuera el tráiler de una película, con los ojos cerrados, imaginar qué imágenes aparecerían de vuestra vida con esta persona. ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué función cumple en vuestra vida? ¿Qué función cumplís en la suya? ¿Cómo me la presentaríais? ¿Qué le diríais si tuvierais un minuto con ella delante? Ahora os pido que si sois tan amables, conectéis con los ojos cerrados, con la imagen, la corporalidad, la sonrisa en la segunda persona más importante de vuestra vida. ¿Qué tiene esta persona para ser tan especial? ¿Qué imágenes aparecerían en el tráiler de vuestra película con ella, en ese biopic? Si os escogería a vosotros como una de las 3 personas más importantes de vuestra vida. ¿Cómo me la presentaríais? ¿Cómo os ha cambiado la vida? Y por último, os pido que llevéis a vuestra mente, a vuestro foco atencional, el rostro, la sonrisa de la persona más importante de vuestra vida. ¿Qué tiene esta persona para ser tan única, tan especial? ¿Cómo me la presentaríais? ¿Qué le diríais si la tuvierais delante? ¿Qué os ha enseñado? ¿Qué función cumple en vuestra vida? Ahora, con los ojos cerrados, os pido que conectéis con el presente, a 28 de febrero, en el lugar donde estáis, y que intentéis imaginar que las paredes empiezan a temblar, el techo se desploma, se resquebraja, y todos y cada uno de nosotros morimos. ¿Cómo os gustaría que fuera la persona que comunica vuestra muerte a vuestros seres queridos? ¿Cómo desearíais que fuera? ¿Tranquila, sosegada o nerviosa? ¿Que mintiera o que fuera honesta? ¿Que sostuviera la mirada? ¿Que guardara los silencios? ¿Que diera espacio y tiempo? Si os gustaría que hablara mucho y muy rápido, o poco, pero sostuviera lo que necesita cada uno. Como es su mirada, su cuerpo, su presencia. ¿Cómo desearíais que fuera? A veces ayuda a imaginaros físicamente, si es un hombre, una mujer, de qué edad. Y os pido que retengáis 2 o 3 características de cómo os gustaría que fuera esta persona. Ahora os pido que penséis en vuestro funeral, quién está, quién no está, dónde se coloca cada uno, qué dicen de vosotros, cómo os recuerdan, qué huella habéis dejado en el mundo. Familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudios. ¿Qué anécdotas cuentan de vosotros? Y por último os pido que penséis en la vida de vuestros seres queridos sin vosotros. La vida de vuestros seres queridos en el 2029, 5 años después de vuestra muerte. ¿Dónde está cada uno? ¿Quién ha superado su proceso de duelo? ¿Quién no? ¿Quién tiene pareja nueva? ¿Proyectos nuevos? ¿En qué fecha os recuerdan? ¿Qué legado habéis dejado? Vamos a hacer 3 respiraciones más. 1, 2 y 3. Abrís los ojos y si sois tan amables, escribir en un papel y un boli las 2 o 3 características que os gustaría que tuviera la persona que comunica vuestra muerte. Esas características deberían ser una guía si queremos acompañar a alguien en procesos de duelo, ¿no? Si queremos sostener a estos 24.000 dolientes, le hemos hecho esta dinámica en muertes reales sobre cómo le comunicaron y la muerte y cuándo fueron útiles y cómo podían haber sido más útiles. Y las palabras que más aparecen es autenticidad, tranquilidad, honestidad, sosiego, conciso, concreto. Justo lo que hablábamos, que sean capaces de sostener esa emoción desagradable. ¿De acuerdo?
Los silencios terapéuticos son muy importantes tras aquello que temo decir: culpa, muerte, suicidio, puntos suspensivos. Un tiempo extra para que el doliente pueda aprender con H aquello que teme. Escucha activa, actitud humanista, latencia lenta, el ritmo que sea más lento, ¿no? Yo hablo como un rapero y me muevo como un italiano del sur, pero hasta yo, que si me hubieran hecho un test de personalidad me hubieran dicho que me dejara otra cosa, soy capaz de sostener esos momentos. Si me fijo en estos dos caballos que tiran de la carroza, la mirada, sostener la mirada, y la latencia lenta, un ritmo más lento al hablar. Sostener el silencio, qué importante es esto, que sea el doliente quien decide terminar, y el contacto visual. Bueno, vamos a aclarar algunas de las preguntas que me hacíais, ¿no? Esta es otra dinámica muy interesante, la llegada a la familia también, todas ellas las vemos en el especialista. Una dinámica para ideación suicida. Aquí tenéis estos 3 libros, ¿no? de duelo, los que soy yo autor o coautor. Las mismas dinámicas que nombramos y que desarrollamos en el experto, ¿no? En el especialista, perdón. Bien, aquí tenéis, si queréis coger el código QR, la información sobre el especialista, que veo en el chat que había mucha pregunta sobre esto. Me podéis escribir o por el WhatsApp o por Instagram. Por el chat de la webinar, no, porque la grabación no se ve. Entonces, aquellas preguntas que se hayan quedado, yo encantado de contestaros o por mail o por el WhatsApp, ¿no? Bueno, esto lo tenéis también en la página web. Aquí tenéis mi mail y mi WhatsApp, también si lo queréis. La página, en la página web encontraréis toda la información sobre el especialista. Bien, todo lo que necesitamos en el especialista, esta es la idea, ¿no? Cómo resumir en 4 módulos, en 4 talleres, que son talleres vivenciales, mucho más vivenciales que este, porque directamente pasamos a las dinámicas. Tienen un horario que ahora compartiré, ¿no? Son las de 17:30 a 19:30 en Madrid, que en México o en Latinoamérica es de 10:30 a 12:30, 4 miércoles. Se graban porque la idea del especialista es que sea un traje a medida. La mayoría de los que estamos conectados somos profesionales que ejercemos, con lo cual a veces uno puede verlo, a veces tiene que verlo en diferido o grabado. Hay una plataforma para que se puedan volcar las preguntas, los casos prácticos, las dinámicas. Todos los talleres se graban, por así decirlo, ¿no? Lo hemos hecho este especialista para que sea también compatible con la hora de Latinoamérica, porque en las últimas ediciones a mí me daba muchísima pena que había gente que se conectaba a las 3:30 de la mañana, ¿no? Porque era la mañana española que coincidía con la madrugada en Latinoamérica, ¿no? Una parte muy rica son los propios participantes, que normalmente son profesionales, que ya tienen callo, tienen recorrido. Son dinámicas directamente aplicables a consulta, ¿no? Muy testeadas con esos 24.000 dolientes. Está galardonado con el premio La Furca de Ponce. Es flexible, ¿no? Es un título personalizado también. Da acceso preferente al experto. Este es el horario, ¿no? De 17 a 19:30. Cada módulo tiene un taller de 2 horas, dinámica tras dinámica, y luego un foro donde una plataforma donde hay guías, vídeos, guías muy concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, para cada tipo de duelo, o si vamos a hablar de duelo anticipado, pues en duelo de salud, prácticamente en cada enfermedad relativamente conocida, ¿no? Guías para Alzheimer, para cáncer, el duelo infantil. Cada módulo está hecho ad hoc, ¿no? Tiene bibliografía, filmografía, conferencias, vídeos, dinámicas, herramientas. Se pueden volcar ahí las dudas, ¿no? Que yo mismo contesto o a través del foro o por mail si queréis que sea un poco más privado. Todo es una dinámica práctico-vivencial. Hoy hemos intentado hacer una introducción más teórica o más abstracta, pero el especialista versa sobre todo sobre dinámica tras dinámica, ¿no? Para poder elaborar nuestros procesos de duelo de manera eficiente. Este es el título de cada uno de los módulos, ¿no? Duelo por muerte, por fallecimiento, técnicas y dinámicas específicas, el itinerario del duelo que profundizamos en cada uno de ellos, el programa sesión a sesión, ¿no?
Todo el material está accesible 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Hasta que empiece el experto, es decir, desde el 20 de marzo hasta finales de octubre, a tiempo más que de sobra, a cursarlo. Y estas son las fechas, ¿no? 20 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo. Todas son miércoles con este horario, ¿no? Y viendo un poco el epígrafe, hablamos mucho de la sociología, cómo tiene que ser el proceso del un oasis en esa sociedad tanatofóbica. Vemos dinámicas concretas, ¿no? El currículum de pérdidas, en qué momentos aplicarlo también, que es muy importante, el tempo, los bastones de apoyo, el universo relacional, la carta de integración de la pérdida y luego cómo esas dinámicas se despliegan de manera vivencial, ¿no? A través de una silla vacía o técnicas concretas para duelo anticipado, normal, crónico, patológico, los duelos ambiguos, latentes, inhibidos, ¿no? Técnicas concretas para la rabia, la ira, la envidia, la tristeza, la culpa traumática, ¿no? Cómo trabajarla, la vincular, la social. El manejo hepático, ¿no? Que es quizás lo más complejo y a la vez lo más interesante, ¿no? Lo más novedoso. El propio itinerario del duelo, ¿no? Que ya he mencionado antes. Hay ejemplos de cada dinámica, ¿no? Con ejemplos prácticos y con propuestas dinámica también. Y un trabajo final con casos reales, ¿no? Como digo, basado en estos 23.000 dolientes, que son muchos como para no tener razón, ¿no? Muchas de las dinámicas han sido mejoradas precisamente por sus consejos, ¿no? Bueno, esto está valorado en un total de 740 euros, ¿no? Estos módulos, cuando se han dado por separado, tenían un precio de 185, pero ya digo, debido también a la demanda y a la necesidad de formar a profesionales o de vivenciar nuestros propios procesos de duelo, tiene este precio, ¿no? De 320 euros. Se puede pagar en 4 plazos, por transferencia, por PayPal o por Bizum, por la manera que os resulte más sencilla. Y ahí es una promoción de aquí al 3 de marzo, que seguramente es cuando se acaben las plazas, que tenga un acceso preferente, es decir, para todos aquellos que luego quieran cursar el experto en noviembre, y tendrá una reducción de 160 euros para cursar el experto. Bien, sí quería proponeros una última dinámica, si sois tan amables. Son solo 2 minutitos. Siento robaros más tiempo, pero creo que tiene cierto sentido, ¿no? el acabar así. Para mí, trabajar en procesos de duelo no solo tiene que ver con una mejor evolución de mis propios procesos de duelo y la satisfacción de acompañar a otras personas en situaciones de sufrimiento, sino también te permite mirar cara a cara a la muerte, te permite vivir y disfrutar de la vida con mucha más intensidad. A mí esto me lo han regalado sobre todo las personas que he acompañado en procesos paliativos, ¿no? Cuando integran su muerte, mueren de una manera más liviana, más ligera. Muy difícil que si mueres integrando, aceptando tu muerte, no les digas a tus hijos que les quieres, no perdones a un hermano con el que llevas peleado 20 años por una herencia. Y os quería regalar esta dinámica que es sencilla y es amable, pero a la vez es una invitación, no solo a que os forméis en procesos de duelo, que curséis el especialista, sino a que limpiemos nuestros vínculos con los vivos, con aquellas personas que todavía viven, que podamos mirarlas cara a cara, que podamos expresarles lo que sentimos hacia ellos, ¿no? Porque esto es mi día a día como terapeuta. Conversaciones que los dolientes tenemos, ficticias, con personas que han muerto y que se podían haber tenido en vida. Yo le podía haber dicho a mi padre que le quería, o lo importante que era para mí, o a mi abuela, que murió sin saber que seguramente sea una de las personas que más me han influido, ¿no? Entonces, para ayudarnos a esto, os planteo la siguiente dinámica. Os pido que intentéis imaginar que os dan 10 meses de vida y tenéis que escribir qué 10 cosas haríais antes de morir. Que las escribáis en papel y boli. Esto sale en una película, aparece una película, Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, ¿no? ¿Qué 10 cosas haríais si os dieran 10 meses de vida? Siempre digo que si no salen 10, pensad que por cada cosa que no escribís os quitan un mes de vida. Vas a ver cómo aparecen ahí las 10, ¿no?
Estoy seguro que la mayoría de los que estamos conectados hemos escrito cosas sencillas. Y si no son cosas sencillas, son cosas que significan cosas sencillas. Y pongo este ejemplo. Muchos de nosotros seguro que hemos escrito un viaje, ¿verdad? Un viaje con personas importantes para mí. ¿Eso qué significa? En nuestra concepción, pasar tiempo con las personas, irnos de viaje con las personas que queremos, es pasar tiempo sin prisa con ellas, ¿verdad? Desayunar, almorzar, cenar, dormir. Casi seguro que no habéis escrito cosas que tengan que ver con el trabajo, o con el banco, o con... ¿A qué le dedicamos? ¿A qué tiempo dedicamos cuando estamos cerca de la muerte? A lo importante. Pasar tiempo con las personas que quiero, hacer cosas sencillas, estar con mi perro, pasear, andar. Es una invitación a, de todas esas cosas que habéis escrito, ¿cuántas se pueden traducir a este fin de semana? Lo mismo yo he puesto irme de viaje con mis hijos y mi mujer, y eso no lo puedo hacer, pero puedo intentar pasar la tarde del sábado entera con ellos. O decirle a mi madre que la quiero mucho, o lo importante que ha sido para mí. El trabajo en duelo es un trabajo en honestidad, para con uno mismo, que tiene que ordenar sus vínculos, y para con el objeto del duelo, con la persona que ha muerto. Bueno, no os robo más tiempo. Para mí ha sido un placer compartir estos 90 minutitos con vosotros. Como hacemos en los grupos de duelo, si no os importa, si sois tan amables de devolverme por el chat una palabra sobre cómo salís del taller. Yo agradecido. Gracias, Guadalupe. Me podéis devolver el feedback si preferís a través del propio WhatsApp aquí o por mail, y si me tenéis que hacer alguna consulta. Sí, sobre los pagos que contestáis también, muchas gracias a vosotros. El especialista son 320 euros, que se pueden pagar en 4 plazos de 80 euros con tarjeta, con PayPal, por cualquier vía, ¿no? Cualquier cosa, de todas maneras, me contestáis, ¿eh? Gracias, Belén, muy amables. Sí, muchas personas en estos mini talleres le ponen nombre a cosas que ya hacen, ¿no? De hecho, es muy interesante cómo la mayoría de las personas que hacen el especialista o posteriormente el experto son profesionales que ya se dedican a esto, y somos los que más alivio encontramos, ¿no? Porque ver que nos equivocamos en lo mismo, ¿no? Constantemente, yo me ponía en primera persona, ¿no? En esa sobreempatía a veces, o en salvar antes de tiempo. Alivia, porque en el duelo no hay manera de hacerlo bien siempre, pero sí de cada vez tener más conciencia de dónde erramos, ¿no? Afortunadamente, nuestros dolientes, pues, para los profesionales hablo, son mejores dolientes que nosotros profesionales, y aunque a veces nos equivoquemos, hay tal necesidad de tener un oasis donde poder conectar con esa emoción desagradable que aunque haya ciertos errores, funciona. Vaya que sí funciona. Yo os animo a que curséis el especialista porque, sinceramente, la sociedad os necesita. No hay especialistas en duelo. Yo no doy abasto no porque sea excelente como terapeuta, sino porque soy como el que tiene el único taller de coches o de autos de la ciudad, se los llevan todos, ¿no? Y aunque lo digo un poco de broma, sí que creo que no es difícil trabajar en procesos de duelo. Solo hay que tener una serie de formaciones vivenciales que te permitan tener esa actitud humanista, ¿no? Y ver la utilidad de sostener la emoción desagradable en el otro para ayudarle a cicatrizar, a elaborar, a digerir su proceso de duelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me quedaría aquí 1000 horas, pero somos muchos y no quiero robaros más tiempo. Así que nada, muchísimas gracias y nada, espero que nos volvamos a ver el 20 de marzo. Cualquier duda, o al mail o por WhatsApp, incluso si no hay dudas, si me queréis dar vuestro feedback sobre cómo mejorar el taller o preguntarme por algo que necesitéis. Yo contesto siempre. Es verdad que como somos 1000 y pico, pues lo mismo tarda un poco, pero contesto siempre. Y muchas preguntas que sean comunes, pues intentaré dar la respuesta también común. ¿De
¿de acuerdo? Y sí, todo, el experto también se puede pagar por plazos, pero ya digo, mi recomendación clara es cursar primero el especialista porque creo que se le saca mucho más partido, ¿no? Con esa intención se ha diseñado casi por aclamación o por petición de compañeros que han cursado talleres parecidos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí entonces y espero que nos veamos el 20 de marzo. Recordar esa promoción durante esta semana hasta el 3 de marzo, los que lo tengáis claro. También podéis pagar un plazo y probarlo, que siempre ha sucedido, no porque el taller sea valiosísimo, que seguramente tenga su utilidad, sino porque es tan necesario también encontrar espacios donde trabajar esto, que no hay bajas, ¿no? Siempre que empieza alguien probando, acaba terminando el especialista. Así que nada, os invito a que sigamos compartiendo dinámicas y actitud para lidiar con esa tanatofobia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.